Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Lira Serrano, del Instituto Tecnológico de Tijuana. El siguiente video es para hablar de la materia de Estadística Inferencial 1 que imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. Los temas que estaremos tratando serán correlación y regresión. A continuación vamos a ver algunas definiciones de lo que es la regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R, R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. ¿Cuáles son los errores comunes en las correlaciones? Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad si no hay una correlación lineal. ¿Podría existir una correlación no lineal? Vamos a resolver el siguiente ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del StatLib y Bryan Size, Head Size and Intelligence Quotient in Mesozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology Vol. 50 No. 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y nos proporcionan algunos datos. Por aquí tenemos las muestras, 10 muestras y el tamaño de centímetros cúbicos. Por ejemplo, en primero es de 965 con un coeficiente intelectual de 90 y así sucesivamente hasta llegar al dato número 10 que dio 1105 centímetros cúbicos y con un coeficiente intelectual de 114 de índice de coeficiente intelectual. Entonces nos vamos a lo que es Minitab para ver cómo se resuelve este tema. Ya tenemos por aquí los datos, los 10 datos, y a continuación nos vamos a ir a estadística y nos vamos a la parte de Basic Statistics y aquí vamos a seleccionar correlación. Seleccionamos correlación y de acuerdo a lo que nos plantean lo que es la correlación, recordar que no importa el orden, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y o intercambiar los datos, los valores X y Y. El valor de R no sufrirá ningún cambio, entonces no importa cómo seleccionamos el orden que seleccionemos aquí. Entonces vamos a hacer por Pearson correlación y desplegar p-values y le damos OK. De aquí nos despliega un resultado de acuerdo a la correlación de Pearson.
donde dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual es igual a 0.179 y el p-value es igual a 0.620. Hay que recordar que si el valor está en 0, no nos indica que no hay suficiente correlación, que si el valor está al 1 o cargado hacia el 1, hay suficiente correlación, y si está cargado al 1 negativo o -1, hay suficiente correlación, pero es correlación negativa. Entonces aquí, de acuerdo con el resultado que tenemos de 0.620, podemos llegar a decir que la hipótesis nula, que en este caso sería la hipótesis nula igual a 0, y que la hipótesis alterna es igual o diferente, perdón, que es diferente de 0. Entonces concluimos que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, de acuerdo con los resultados. Vamos a ver otra gráfica. En gráfica Scarlet Plot seleccionamos with regression y le damos OK. Ya que tenemos aquí, entonces decimos que en X vamos a pasar el tamaño del cerebro en X y en Y pasamos el coeficiente intelectual y le damos OK. Ya que tenemos aquí la gráfica y nos muestra toda la distribución de los 10 valores, con lo cual podemos observar pues, que no hay ninguna correlación, los datos están muy dispersos. Entonces aquí, por ejemplo, esta línea, si estuviera a 45 grados, tuviéramos una correlación positiva y que todos los datos estuvieran agrupados cercanos a la línea. Si la gráfica estuviera de forma en este sentido a 135 grados, entonces tendríamos una correlación negativa siempre y cuando pues todos los datos estuvieran cercanos a la línea. Entonces ahora tenemos otra forma de graficarlos usando el asistente, pero con esto pues llegamos a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces ahora vamos a resolverlo mediante el asistente. Ok, en el asistente seleccionamos lo que es regresión y aquí seleccionamos una variable y nos vamos a regresión simple, le damos a seleccionar. En Y vamos a poner el coeficiente intelectual y en X el tamaño del cerebro. Y aquí le vamos a dar que nos dé el tipo de regresión o el modelo, le vamos a poner que sea lineal. Y aquí tenemos alfa level del 5%, ese no se modifica, viene por default, que es el 95% de 95% de confianza, o en este caso es el 5% o 0.05 de significancia. Entonces le damos OK. Y aquí nos arroja varias gráficas. Vamos a revisarla desde la primera. Entonces aquí, como pueden ver, estamos en muy cercano a la no correlación, ¿sí? Lo cual significa pues de que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, si estuviera cercano al 1, tendríamos suficiente evidencia para rechazarla. En este caso no la tenemos. Aquí podemos ver que no tenemos porcentaje de variación, o que es muy baja nuestros resultados para rechazar la hipótesis nula. Sí, entonces acá igual en esta, también aquí tenemos que el valor de pi es 0.620, entonces no hay relación, no hay
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Si nuestros valores estuvieran diferentes, pues estuviéramos en esta zona. Entonces no hay correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, pero no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esta es una de las gráficas. Aquí estamos viendo otra que es parecida a la que ya habíamos visto, a la anterior, en donde tenemos la línea y tenemos los datos. Aquí nos muestra la gráfica un dato inusual. Ponemos el cursor sobre él y nos dice que es el dato número 4 del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que es de 1285 con un coeficiente intelectual de 102. Por acá tenemos datos del p-value, el modelo, el cual es lineal en 620, y el valor alternativo o modelo cuadrático es todavía menor, pero sin llegar a estar dentro del nivel de significancia, que es de 0.05. Tenemos el p-value linear term de 620 igual, y el modelo cuadrático alternativo en 0.279. Entonces no hay evidencia suficiente. Entonces aquí tenemos otra gráfica. Tenemos otra gráfica de residuales y está la distribución de todos los datos que están muy dispersos. Tenemos otra gráfica que es una predicción. Predicción es de que nosotros tenemos 10 datos, pero esta gráfica nos predice en caso de que tomáramos otra muestra y que todos cayeran en el rango en la muestra de estos 10 datos, si tuviéramos, no, aquí parece que hay otros 10 datos más, entonces todos caerían en el mismo rango. Sí, por ejemplo, tenemos aquí un dato de 1285 y aquí tenemos alrededor de 1285, entonces nos está prediciendo que si tomamos más muestra, pues va a tener la misma tendencia. Por último, tenemos aquí, esta no es una gráfica, pero son notas o información, reportes, lo cual es muy válido para resolver ese tipo de problemas. Continuamos con el tema, o vamos a la conclusión, que nos pregunta en el ejercicio: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual existe una correlación lineal. La otra pregunta es de que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Como ya decíamos, no tenemos evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis. Vamos a resolver otro ejercicio que nos plantea los temas. Es el calentamiento global. La preocupación por el intercambio global ha conducido a la realización de estudios de relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre temperatura y la concentración de CO2. Tenemos los datos y aquí tenemos las concentraciones de CO2, dióxido de carbono, que tenemos que son 314, y la temperatura fue de 13.9. Tenemos otro dato, aquí sí tenemos 10 datos y como pueden ver, pues la temperatura en todos estos datos fue alrededor de 14.5 el promedio. Entonces vamos a realizar este ejercicio o resolverlo, este ejercicio, para ver si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a hacer uso de Minitab. Ya tenemos por aquí los datos en Minitab y aquí tenemos los 10 datos. Entonces vamos a usar el mismo método que se utilizó para
el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar Basic Estadísticas y aquí vamos a correlación. Entonces aquí no importa el orden, seleccionamos ambos, la P-Correlations y le damos OK. En este caso, como podemos ver, la Pearson Correlation of CO2, partes por millón y temperatura en grados centígrados es igual a 0.892 y el p-value es igual a 0.001. Como mencionábamos, que los datos pueden caer entre -1 y a 1 pasando por 0. Entonces aquí tenemos el valor de p-value que es menor a 0.05, lo cual nos indica que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ahora vamos a resolverlo de la manera de gráfica. Vamos a gráfica, Scarlet Plot y seleccionamos con regresión. Entonces le damos OK. Seleccionamos en X. Entonces seleccionamos en X el CO2 y en Y temperatura y le damos OK. Entonces aquí ya tenemos prácticamente nuestra gráfica y como pueden ver nuestra línea está casi, tenemos 45 grados y los datos cercanos a nuestra línea. Entonces esta es una correlación, existe correlación positiva, lo cual nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces ahora podemos graficar de otra manera yéndonos al asistente y regresión. Seleccionamos una variable y simple con regresión y le decimos que nos dé lineal. Entonces aquí seleccionamos y temperatura, el nivel de significancia de 0.05 o el contrario que es el nivel de el intervalo de confianza de 95%. Entonces damos OK y nos va a arrojar gráficas. Entonces aquí, como podemos ver, como por ejemplo aquí tenemos nuestra correlación entre X y Y, está muy cargada al 1, que es positiva. Entonces tenemos una buena relación, lo que le mencionaba ahorita de la gráfica. La variación explicada del modelo, pues dice que el 79.50% de la variación de la temperatura puede ser explicada por la regresión, el modelo de regresión. Entonces aquí, como puedes ver, el valor de pi está muy cercano al 0 y que dice que hay relación entre X y Y. Sí hay relación entre X y Y, hay relación positiva. Este es uno de los gráficos. Vamos a ver otra. Este es similar a la que ya teníamos o que resolvimos o tuvimos con nuestra línea casi en 45 grados y todos los valores cercanos a la línea. Acá podemos ver que el p-value está en 0.004 de acuerdo al modelo cuadrático o alternativo. Entonces ahí estadística más significante, el valor de P es 0.05, entonces estamos muy por debajo de este valor, lo cual dice que sí hay suficiente relación. Aquí tenemos otra gráfica que nos explica los residuales, ¿sí? Entonces aquí están los 10 en un rango bajísimo. Esta es una gráfica de predicción que si obtuviésemos más muestras, más muestreo, más piezas o más, en este caso, datos de temperaturas de grados centígrados versus el CO2 por millón, entonces tendríamos que nuestros valores estarían muy cercanos entre la predicción.
y que el 95% del intervalo de confianza estuviera entre estos valores. Sí, como se puede ver aquí en nuestra predicción, pues todas las líneas irían en este sentido, el incremento de los datos. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del ejercicio anterior, aquí nos mandaba un símbolo de alerta, ahora nos da un dato inusual porque no hay datos inusuales en esta muestra. Por eso es de que aparece este símbolo. Acá en la normalidad sí nos da un símbolo de alertamiento porque dice que que cuando es una muestra de menor a 15 puntos, pues no hay una buena muestra para interpretar el p-value. Bien, con este vamos a resolver lo que dice. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí existe una correlación. Entonces con eso le damos respuesta a este ejercicio que es del calentamiento global. Pasamos al siguiente tema que es de regresión. Vamos a leer algunas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestra observada, un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a y observada menos y predicha igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y y'. Vamos a resolver un ejercicio de edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Entonces ya tenemos aquí los datos en Minitab. Los 40 datos de la muestra de la cintura. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, estadísticas, y vamos a usar aquí estadísticas, y nos vamos a ir a regresión y vamos a seleccionar Fiddle Line Plot. Seleccionamos y en X vamos a poner la edad del hombre. Me equivoqué. Entonces gráfica, regresión, plan. Entonces aquí en X vamos a poner estadística, regresión. En Y vamos a poner este y en este aquí. Ahí está.
Entonces, en opciones tenemos aquí el intervalo de confianza del 95%, lo dejamos. Y en gráficas le vamos a seleccionar que nos dé las 4 gráficas para analizarlas. Entonces le damos OK y le damos OK. Entonces aquí ya tenemos nuestros resultados graficados y vamos a analizar esta primera. Entonces aquí ya nos está dando el tamaño de la muestra con una inclinación casi del 95% y todos los datos ahí. Entonces existe una fuerte relación, muy fuerte. La R ajustada, entonces significa la R atribuye a la edad del hombre. Entonces quiere decir que el 70%, 71%, la edad del hombre tiene que ver con el tamaño de la cintura. Entonces sí es bastante fuerte la... Aquí tenemos los residuos también graficados. Y el problema nos plantea de determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de los cuales sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60. Entonces aquí ya determinar la ecuación de regresión, la obtuvimos aquí. Esta es la ecuación, el tamaño de la cintura en centímetros de un hombre es igual a 59.64 más 0.06259 por la edad del hombre. Entonces aquí tenemos también, de acuerdo al planteamiento, es la gráfica de residuos. Y aquí tenemos la gráfica de los residuos. Aquí tenemos la gráfica de los residuos que están muy relacionados con la línea. Aquí el rango es menor, un histograma y la relación de los datos como van fluctuando. Entonces ahí resolvimos ya los dos primeros, nos falta el tercero, que la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Hay dos formas. Una de las formas es calculando con una calculadora, yéndonos a lo que es la ecuación de regresión. Entonces, si la podemos hacer, nos dice que calculemos el 59.64 más 0.6259 por 20 nos da un resultado de 72.158. Para una persona de 20 años, el tamaño de la cintura sería de 72.158 centímetros, de acuerdo a la ecuación. Para una persona de 40 años, entonces haríamos 59.64 más 0.6259 por 40 años, que es la edad del hombre, nos da un resultado de 84.676. Sería el tamaño de la cintura para una persona, un hombre de 40 años de edad. Y por último también nos pide para una persona, un hombre de 60 años. Entonces aplicamos lo mismo, 59.64 de acuerdo a la ecuación más 0.6259 por 60 y nos da como resultado que 97.194 el tamaño de la cintura de una persona de 60 años. Entonces existe bastante relación entre el tamaño de la cintura y la edad de los hombres. Conforme va la persona creciendo una edad, la cintura va creciendo en tamaño.
Entonces hay una relación muy fuerte. Y otra forma de resolverla es usando el asistente. Entonces, usando el asistente, seleccionamos asistente y nos vamos a... Entonces, usamos el asistente, regresión, y seleccionamos regresión simple. Usamos regresión simple. Regresión simple y por aquí en X va la edad y en tamaño va el tamaño de la cintura. Entonces aquí le damos lineal y el número de significancia del 5%. Le damos OK. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a empezar de nuevo. Asistente, regresión simple. OK, regresión. Y le damos OK. Ahí está. Entonces la otra manera de resolverla, aquí claramente tenemos la relación que existe, que es del P en 0. Entonces tenemos todos los datos relacionados con la línea recta y nuestra tendencia de que la cintura va relacionada con la edad es muy alta. Otra forma de verla, es una parecida que ya tuvimos, y esta sería la otra que podemos analizar, la otra forma de resolver lo que nos planteaba el problema, que el tamaño de la cintura de una persona de 20 años es igual 72.162 con las predicciones, las cuales nos arrojan más datos si hiciéramos un muestreo más grande. Aquí tenemos para una persona de 20 años el tamaño de la cintura es de 72.162, que es lo que 72 para 20, 72.68 es aproximado a lo que teníamos aquí, 72.158, 72.162. Para una persona de 40 nos da como resultado 84.68. Acá nos había dado 84.67, redondeado da 68. Y por último, para una persona de 60 nos da la predicción de el tamaño de la cintura en 97.198, cuando 97.194 en lo que nos había dado en la calculadora. Entonces ahí está más o menos relacionado. Y en las notas aquí nos da en normalidad nos da una palomita porque el tamaño de la muestra es mayor a los 15 datos. Entonces es bastante o suficiente para la relación que existe o la regresión que existe con los datos entre la cintura de un hombre y la edad. Entonces vamos a continuar para resolver el siguiente ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años de edad. Entonces para esto vamos a hacer uso de Minitab. Ya tenemos por aquí los datos en Minitab, los 40 datos de las edades de las mujeres y la cintura de las mujeres. Entonces nos vamos a estadística, regresión y Flat. Edad de la mujer en X, cintura en Y. Ahí está. Opciones 95.
Y en gráficas le decimos que nos dé 4 in 1. Entonces le damos OK. Y le damos OK. Entonces ya tenemos aquí la gráfica de residuos, que es una cosa que nos plantea el problema. Entonces ya tenemos aquí. Y tenemos también la gráfica, la que nos da la ecuación de entonces aquí nos dice la ecuación de regresión. Entonces ya nos da aquí la ecuación de regresión, la cual nos dice que la R es de un 75. Entonces la tenemos una relación o una correlación, una regresión muy positiva. La recta casi en 45 grados y los datos agrupados a la recta. Y la ecuación queda de la siguiente manera: 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Entonces ya quedamos que una de las formas de resolverlo es usando la calculadora. Vamos a la calculadora y le ponemos que 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. La primera edad que nos pide es de 18. Por 18 nos da un total de 68.691 el tamaño de la cintura de una mujer a la edad de 18 años. También nos pregunta o nos plantea que busquemos la cintura de una mujer a los 36 años. Entonces multiplicamos de acuerdo a la ecuación 54.12 más 0.8095. Esto multiplicado por la edad de la mujer que nos plantea los 36. Y queda que a la edad de 36 años una mujer puede medir o puede tener una cintura de 83.262 centímetros. Y por último nos plantea esa misma pregunta que busquemos la edad 80.95, el tamaño de la cintura a una mujer a la edad de 54 años. Y lo cual nos queda en 97.833 centímetros de cintura para una mujer de 54 años de edad. Entonces esta es una de las formas de resolver el problema. Determinar la ecuación de regresión. Ya la ecuación de regresión ya la obtuvimos, la cual nos quedó en 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. También nos dice la gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de los residuos, que tenemos 4: probabilidad normal, histograma, versus order y versus fits. Entonces tenemos otra opción para resolverlo, y la otra opción es con el asistente. Nos vamos con el asistente, le ponemos regresión y usamos simple, lineal, y ahí está. Y le damos OK. Y ya nos da las gráficas, las cuales nos dice que tenemos una alta relación. El valor de P menor a 0.05, que es el nivel de significancia. Tenemos un dato positivo cercano al 1. Nuestra relación o regresión es muy positiva de acuerdo a los datos que tenemos. Esta es una. Esta es similar. Aquí nos está planteando algunos residuos muy largos. Por ejemplo, este es la muestra número 22, que dice que una mujer de 57 años tiene una cintura de 116. Entonces estos datos son no atípicos, pero son largos para la edad que tienen estas mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, este que dice que tiene una mujer una cintura de 32 años y tiene una cintura de 67. Entonces de aquí la que nos va a servir para hacer una comparación sería esta. Y obtuvimos
con la calculadora el tamaño de la cintura para una persona de 18 años y nos dio un valor de 68.69 y que está próximo, por ejemplo, a este de 17 porque nos pide 18. Entonces aquí tenemos 68.291, es muy cercano al resultado que obtuvimos haciendo el cálculo de 68.69. Nos pide también una de 36, entonces por aquí está más cerca el valor de 35, que nos da, está entre 82.45 y 84.48 de 37,5, y nos pide una de 36 y el valor que nos dio es de 83.26 y acá nos dice que está en medio. Entonces si tuviéramos aquí el valor de 36 seguramente sería muy próximo al 83 que nos arrojó el resultado 83.26. Y por último nos pide el tamaño de la cintura para una mujer de la edad de 54 años, que el valor debe estar entre estos dos, que es el de 55, 98, 64 y entre 96 y 62. Entonces el valor que nos dio exacto fue de 97.83, que sería un valor cercano. 97, aquí un medio. Y con esto estamos dando por terminada la respuesta al ejercicio planteado de acuerdo a los temas. Por último, la biografía. Libro Estadística Mario F. Triola, 11ª edición Pearson. Algunos videos del canal del profesor Juan José Morales Ibarra y hacemos uso de NetApp versión 17. Hasta aquí concluyo.